el programa de hoy, el Papa Francisco sigue mejorando al 6º día de hospitalizado en Roma. Terroristas de Hamás entregan los cuerpos de 4 rehenes fallecidos, una madre y sus 2 pequeños hijos entre ellos. En Colombia, la falta de mantenimiento destruye histórica basílica, símbolo de la reconciliación en el país. Surgen iniciativas para salvarla. En Argentina, un bebé nacido por vientre de alquiler en forma prematura es abandonado por la madre gestante y la progenitora. Especialista afirma que la maternidad subrogada va contra la ley natural y trae problemas psicológicos y legales. Que un policía te quedaba viendo y te decía, te voy a matar. Se estrena en YouTube el documental Nicaragua levantará sobre la persecución religiosa en este país. El director del film destaca que la fuerza de la esperanza cristiana es más fuerte que el poder político. La fuerza. Hola Natalie, ¿qué tal? Muy bien, Eddie, es un gusto estar contigo hoy en un día de celebración. Así es, Natalie, un 20 de febrero, hoy fiesta de San Francisco y Santa Jacinta Marto, nací de Dios por el santo bautismo. Felicidades por este día, Eddie. Muchas gracias. Así que ya saben, amigos, todos a buscar la fecha de su bautismo como siempre nos recomienda el Papa Francisco. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. El estado clínico del Santo Padre mejora ligeramente. Está sin fiebre y sus parámetros hemodinámicos, es decir, la presión arterial y el funcionamiento del corazón, siguen siendo estables. Esta es la última actualización del Vaticano sobre la salud del Papa Francisco. El comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano también detalló que el pontífice recibió la Eucaristía esta mañana. El Papa ha pasado una noche tranquila y ha desayunado en un sillón. Así anunció esta mañana el Vaticano. Internado en el Hospital Romano desde el 14 de febrero, el pontífice ha podido continuar con sus actividades laborales. El parte médico del día de ayer por la noche pintaba una imagen positiva, una ligera mejoría en la que se podía ver una reducción en los índices inflamatorios. A sus 88 años, el Papa sufrió problemas de respiración que resultaron ser una neumonía en ambos pulmones. Su equipo médico en el Hospital Gemelli de Roma concluyó que era un cuadro clínico complejo. El pontífice continúa en tratamiento y se esperan más actualizaciones de su salud todos los días. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. La iglesia en Filipinas pide a los fieles que recen por la curación y recuperación del pontífice. A ellos se une la iglesia en Lisboa y la anglicana en el Reino Unido. Veamos ahora más gestos de afecto al Santo Padre, esta vez de pacientes vecinos en el Hospital Gemelli. Velas con la foto del Papa Francisco permanecen a los pies de la imagen de San Juan Pablo II en la explanada del Hospital Gemelli. Son las muestras de cariño y oración que los fieles de Roma elevan a Dios por la pronta mejoría de su obispo. En el interior, los niños con cáncer también quisieron manifestar su amor hacia el Santo Padre y le enviaron algunas cartas. Gabri, Julia y Matilde, las pequeñas vecinas del Papa Francisco en el hospital, son autoras de algunos de estos tiernos dibujos. La unidad de oncología pediátrica se encuentra en el 10º y último piso, contiguo al apartamento privado del Papa Francisco, reservado para los pontífices. En el Vaticano, el presidente del Pontificio Comité para el Día Mundial del Niño resaltó este gesto de los pequeños. Ed è bello questa ondata di affetto. Esta efusión de afecto por el Papa Francisco es hermosa. Estoy pensando especialmente en los niños de todo el mundo que están enviando dibujos, oraciones, pequeñas cartas. Esto nos dice cómo el Papa Francisco ha llegado al corazón. Ha llegado a los corazones de los más jóvenes. Y cuando llegas a los niños, también has llegado a los adultos de este mundo nuestro que a veces parece haberse vuelto loco. Que a volte sembra impazzito. El también editor jefe de la revista vaticana Piazza San Pietro comentó sobre el estado actual de la salud del Papa. Tutti noi vogliamo seguire i bollettini della sala stampa. El panorama sigue siendo complejo, de hecho. La neumonía bilateral sin fiebre prolonga su estancia en el hospital, pero nos da todos signos de esperanza de recuperación. El Papa Francisco es un hombre fuerte que no deja que las dificultades lo derriben, y el testimonio que está dando a la Iglesia en este momento es verdaderamente extraordinario y límpido. È davvero straordinaria e limpida. El padre Fortunato resalta que el pontífice se levanta por la mañana de buen humor, participa de la misa y recibe la comunión. Además, resalta que el Papa no quiere que la atención esté centrada en él e invita a rezar por los enfermos.
Credo che tutti dovremmo sentirci rasserenati al fatto che Papa Francesco sta in Creo que todos deberíamos sentirnos tranquilos de que el Papa Francisco está en buenas manos. El Policlínico Gemelli es uno de los hospitales más importantes y por tanto esto nos hace mirar este momento particular para la Iglesia con serenidad. con serenità questo momento particolare della Chiesa. El Papa Francisco, de 88 años, no cuenta con sus 2 pulmones completos. En su juventud, le tuvieron que extirpar una parte de un pulmón debido a una infección, lo que provoca que en los últimos años padezca algunas enfermedades respiratorias. Mientras tanto, los fieles de todo el mundo continúan rezando para que el vicario de Cristo se siga recuperando. Y este sábado 22 de febrero serán liberados otros 6 rehenes israelíes, según anunció esta semana el grupo terrorista Hamas. De acuerdo a la prensa internacional, se trata de los últimos 6 rehenes vivos dentro de la primera fase del acuerdo de cese al fuego. Este jueves los terroristas entregaron cuerpos sin vida de rehenes. Los detalles. Con un bosque de banderas, los israelíes recibieron los cuerpos de 4 rehenes fallecidos que Hamas entregó este jueves 20 de febrero. Se trata de la rehén Shiri Vivas y sus hijos Ariel y Kafir, así como del adulto mayor Oded Lifshitz. El pequeño Kafir tenía solo 9 meses cuando fue apresado y era el cautivo más joven, mientras que Oded tenía 83 años. El esposo de Shiri y padre de los pequeños, Yarden Vivas, fue liberado el 1 de febrero pasado. La esposa de Oded, Yochebet, también fue liberada en la tregua de noviembre de 2023. La familia Vivas tiene raíces sudamericanas porque el papá de Shiri, José Luis Silberman, era argentino. Murió en el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. La mamá de Shiri, Margit Schneider, era peruana, indica BBC. Hamas dice que los 4 rehenes murieron junto a los guardias que los custodiaban durante los ataques aéreos de Israel. Un dolor enorme, esto es lo que siento, un dolor enorme. Los echamos de menos, los echamos de menos. No es justo, no deberían haber llegado a esto, no deberían haber llegado allí. Los abandonamos. Los entregamos el día que los dejamos entrar a Gaza. No los detuvimos en el camino. Hamas entregó los cuerpos a la Cruz Roja en medio de una multitud de gazatíes. Según Europa Press, un alto cargo de Hamas indicó que la entrega de estos cuerpos es un mensaje a Israel para que deje de maniobrar y respete totalmente el acuerdo de alto el fuego. La televisión israelí no transmitió la entrega de los ataúdes, pero en Tel Aviv una gran pantalla mostró fotos y videos de Shiri Vivas con sus hijos, así como de Oded. Las autoridades israelíes harán una identificación formal de ADN de los 4 cuerpos. Se calcula que esto llevará 2 días. Cuando se tengan los resultados, se notificará en forma oficial a las familias. Y en Nigeria, el padre Cornelius Mansak Damulak, sacerdote secuestrado en su residencia el 6 de febrero, logró escapar de sus secuestradores, según informa la agencia Fides. La policía del estado de Níger dijo que el sacerdote consiguió liberarse la noche del 13 de febrero y fue rescatado a la mañana siguiente por una patrulla de seguridad que lo encontró deambulando por la autopista Pogo-Paico y procedió a su rescate. Durante el interrogatorio, el presbítero de 36 años, estudiante de la Universidad Veritas de Abuja, confirmó su identidad. La víctima fue llevada a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras se intensifican los esfuerzos para localizar a sus familiares, indicó la policía. El padre Damulak es sacerdote de la diócesis de Shendam, en Nigeria Central, pero estaba estudiando en la capital federal, Abuja, donde fue secuestrado. Ahora llevamos la atención a Colombia en alerta porque avanza el grave deterioro de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, principal símbolo histórico y religioso de reconciliación en el país. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta.
Ubicada en el centro de Bogotá, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Basílica Menor del Voto Nacional, no solo es un importante símbolo religioso, sino también un testimonio vivo de la historia de Colombia. Fue construida a principios del siglo XX como un acto de fe y gratitud por el fin de la Guerra de los 1000 días, un enfrentamiento civil entre liberales y conservadores que dejó más de 100.000 muertos y sumió al país en una profunda crisis social y económica. El entonces arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera, solicitó al gobierno del presidente José Manuel Marroquín construir un templo en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Desde entonces, la basílica alberga una impresionante colección de vitrales, esculturas y detalles arquitectónicos que reflejan la devoción de los colombianos al Sagrado Corazón. Además, es conocida por su cripta, donde descansan los restos de varios personajes ilustres de la historia nacional. Su administración le fue encomendada a los misioneros claretianos. Pese a su importancia, el deterioro estructural, cada vez más evidente, amenaza su conservación. Filtraciones de agua, grietas en los muros, desgaste en los vitrales y daños en la fachada ponen en riesgo la construcción y la integridad de servidores parroquiales y fieles. Expertos en conservación señalan que la falta de mantenimiento preventivo y la exposición a la contaminación ambiental en ese sector de Bogotá aceleraron este proceso. Al ser patrimonio, las obras de mantenimiento y recuperación le corresponden a la Alcaldía de Bogotá y al Ministerio de Cultura. Aunque la Iglesia ha estado insistiendo en esta necesidad desde el año 2011, es poco lo que se ha logrado avanzar. Cambios en la administración de las entidades directamente encargadas y falta de asignación de recursos serían algunas de las causas. Pese a que en el año 2020 la Iglesia logró que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural iniciara un proyecto de restauración de la construcción, luego de la pandemia no hubo continuidad en la obra. La Arquidiócesis de Bogotá y algunos privados también destinaron recursos para apoyar parte del proceso, sin embargo, no ha sido suficiente. Esta iglesia, ustedes ven, con unas partes muy lindas, con otras muy tristes, muy feas. Esta iglesia amenaza ruina. Y entonces, por todos los medios he tratado de decirle al Ministerio de la Cultura, al INPC, al distrito, por favor, cuidemos este bien para que podamos tenerlo y hacer pedagogía de la reconciliación que bastante la necesitamos nosotros los colombianos. Está en todo el centro de la ciudad de Bogotá. Tuvo el influjo del cartucho, del bronce, y todo esto llevó a que no tuvieran el cuidado requerido. Hoy en día, yo llamo a los colombianos, a toda la gente de buena voluntad, hagamos algo en concreto, para salvar esta página de la historia del país. El pasado 17 de febrero, la Procuraduría General de la Nación advirtió al Instituto Distrital de Patrimonio sobre el alarmante estado del mueble artístico, escultórico y vitral, un grave deterioro en el cielo raso de la nave central, los óleos que la componen y la destrucción de las estructuras de la nave y la cubierta. Congresistas católicos presentaron una iniciativa legislativa buscando que, al exaltar la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, se asignen recursos para su recuperación. Además, que se rinda homenaje público y se asocie al reconocimiento de las víctimas de la Guerra de los 1000 días. Desde hace meses hemos insistido en la urgencia de su restauración. Este templo no solo es patrimonio histórico, sino que aquí cada año Colombia se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso presentamos un proyecto de ley para rescatarla y solicitamos al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que lo agende rápidamente en el orden del día para cumplir con su segundo debate. Debemos restaurar y proteger la historia de nuestro país. Según miembros de la Iglesia y expertos, de no tomarse medidas urgentes, el deterioro del templo de 17 metros de altura, coronado por una enorme figura del Sagrado Corazón de Jesús, en el que reiteradamente aparece la palabra paz, podría ser irreversible. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver. En Argentina, un bebé nacido por vientre de alquiler en forma prematura es abandonado por la madre gestante y la progenitora. Especialista afirma que la maternidad subrogada va contra la ley natural y trae problemas psicológicos y legales. Que un policía te quedaba viendo y te decía: te voy a matar. Además, se estrena en YouTube el documental Nicaragua levantará sobre la persecución religiosa en este país. El director del film destaca que la fuerza de la esperanza cristiana es más fuerte que el poder político. La fuerza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora le contamos que un seminarista nicaragüense que tuvo que exiliarse en Costa Rica por la persecución religiosa del dictador Daniel Ortega logró ordenarse diácono transitorio en este país. Se trata de Donaldo López, de 30 años de edad. En declaraciones para Voz de América, Donaldo López señaló que era mejor salir de Nicaragua para encontrar la paz y la serenidad necesarias para discernir su vocación al sacerdocio. Además, señaló que los sacerdotes y religiosos exiliados en Costa Rica le dan mucha fortaleza y siente que no está solo. El obispo de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita, pidió a la feligresía rezar por el nuevo diácono y agradeció a la iglesia en Nicaragua por su testimonio de fe y valentía en medio de las dificultades. El nuevo diácono servirá en la parroquia San Rafael Arcángel de Guatuso. Se acaba de estrenar en Madrid el documental Nicaragua levantará, dirigido por el periodista Fernando de Haro, en el que se expone la persecución religiosa bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Veamos una parte de Nicaragua levantará. Esta es la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, frontera de las tablillas. He intentado entrar en Nicaragua, me han dicho que hay que rellenar un formulario, es imposible, porque si relleno el formulario sabrán perfectamente quién soy y no me dejarán entrar. Muchos jóvenes se manifestaron, hubo una contramarcha promovida por el Estado de Nicaragua. Yo escuchaba los audios de mis amigos en llantos, nerviosos, asustados. Fue la primera vez que miré cómo le disparaban a alguien en la nuca, pero nunca habíamos tenido tan de cerca ese momento en el que un policía te quedaba viendo y te decía: te voy a matar. Estamos en conexión con Fernando de Haro para que nos cuente más. Fernando de Haro, bienvenido a EWTN Noticias. Saludos, gracias por vuestra invitación. Coméntenos qué le animó a documentar lo que está pasando en Nicaragua, yendo al propio país sin temer a la dictadura. Pues mire, yo llevo 12 años documentando la persecución religiosa en muchos rincones del planeta. En África, en Oriente Próximo, en China, en la India, y de pronto me di cuenta que la persecución que se producía en Nicaragua era una de las persecuciones más importantes del mundo contra la libertad religiosa y que esa persecución se está contando poco. Tenemos noticia de lo que sucede en muchos países, pero se le da poca cobertura informativa, se le presta poca atención a lo que está sucediendo en Nicaragua, a esa falta total de libertad religiosa que protagoniza el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, y eso me decidió hacer el documental. ¿Y por qué le llaman Nicaragua levantará? Bueno, porque en contra de lo que puede parecer, este documental está lleno de esperanza. Es una frase que dicen dos de las protagonistas del documental, dos religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, que después de contarme con mucho dolor el exilio al que se vieron forzadas, una de ellas termina diciendo esta frase: Nicaragua levantará. No es una frase voluntarista, no es una frase de un optimismo vacío, es la frase o es el juicio que se puede hacer, la valoración que se puede hacer después de haber constatado y de haber relatado en este documental cómo la fuerza de la esperanza cristiana, la fuerza de la conciencia, la fuerza de personas que no se rinden es más potente que el poder. ¿Y qué ha sido lo más difícil de grabar este documental? Pues ha sido difícil encontrar personas que quieran hablar a cámara,
¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo. Estoy hablando no de los que viven en Nicaragua, sino de los exiliados. De los exiliados en Costa Rica que tienen miedo a que algún comando que haya cruzado la frontera les ataque. De los exiliados en España, de los exiliados en Estados Unidos, que tienen miedo a que si denuncian la situación, eso pueda ser utilizado como una fórmula de represalia dentro de sus propias familias. Señor Fernando, ¿y cuál es el relato que a usted más le ha impresionado, que ha tocado también sus fibras? Bueno, hay muchos relatos que me han impresionado, prácticamente todos, ¿no? Pero quizá para mí tiene una especial significación el de las hermanas de la Madre Teresa, porque son el símbolo de cómo el poder se vuelve loco. Es decir, no se le puede acusar a las hermanas de la Madre Teresa en ningún caso de estar detrás de un proyecto político, de estar detrás de un proyecto ideológico. Ellas solo ayudan a las personas más desfavorecidas, a los pobres, a las mujeres que necesitan asistencia. Y el poder de Daniel Ortega y el de Rosario Murillo se ha vuelto tan loco que consideran que hasta unas hermanas indefensas como estas son una amenaza. Y otro testimonio de los muchos que he recogido que me han llenado me han ayudado a reflexionar mucho, ha sido el de Lester Alemán, que es uno de los líderes estudiantiles que estuvo muchos meses en la cárcel del Chipote, una cárcel que tiene unas celdas de castigo, y que toda la dureza de la cárcel le sirvió para madurar personalmente. Es decir, su fe se ha visto robustecida cuando le hacían preguntas que cuestionaban los fundamentos de su fe. Él aprovechaba esa ocasión para un crecimiento mayor de las certezas en que Dios está presente y que Cristo ha resucitado. Y eso es lo que también les ha ayudado a sostenerse, ¿no? Sobre todo a todos estos deportados, y que usted ha tenido la oportunidad de entrevistar directamente. ¿Cómo cree que las personas en el mundo, la gente, puede ayudar a Nicaragua, a la iglesia en Nicaragua? Lo primero es dar a conocer lo que está sucediendo, que el mundo entero, que la opinión pública sepa lo que sucede en Nicaragua, porque desgraciadamente todavía en ciertas partes, al menos de Europa, el régimen de Nicaragua trae connotaciones en la mente de algunos positivas. Lo primero es información, conocimiento, luego recoger el valor de estas personas que no son mártires de sangre, pero son personas que están sufriendo por su fe, y yo creo que eso es una gran riqueza para todo el mundo, ¿no? O sea, acoger los testimonios que nos llegan son fundamentales. Luego denunciar, y luego el que sepa rezar o pueda rezar que rece también es muy importante. Señor Fernando de Haro, muchas gracias por la entrevista, gracias por lo que hizo también en este documental. Gracias a vosotros. En Argentina, un bebé nacido por vientre de alquiler en forma prematura fue abandonado por la madre gestante en una clínica en Córdoba. Tampoco hay noticias de la mujer francesa que contrató a la gestante argentina, según el diario La Nación. El recién nacido quedó bajo el cuidado de una familia de acogida hasta que se resuelva su situación legal. La Fiscalía investiga el caso por presunta trata de personas y falsedad ideológica, dado que se sospecha que la mujer gestante firmó el contrato por motivos económicos y en una situación de vulnerabilidad. El caso saca a la luz el vacío legal que rodea la gestación por sustitución en Argentina, bajo la premisa de que lo que no está prohibido está permitido. Ante este panorama, ¿puede una mujer servir como madre sustituta para ayudar a un ser querido a tener un hijo? En entrevista emitida el miércoles último con la doctora Pilar Calva, especialista en genética humana, nos explica. Escuchemos. No, porque va en contra de la ley natural. Un bebecito se concibe en el cuerpo de su mamá y sabemos que es su mamá porque ella da el gameto, el óvulo, que contiene la mitad del material de la herencia. Una vez que es unido con el espermatozoide del esposo, que debería llegar mediante una relación íntima esponsal, ese bebé viaja por la trompa de falopio y se implanta. Al quinto día se empieza a implantar porque ya llegó al útero, en las paredes del útero de una mujer que tiene la mitad del material de herencia. En el útero subrogado, sustituto, rentado, ¿sí? El bebé no viene del material genético de esta mamá, no es concebido en el cuerpo de la mamá, sino en un platito de laboratorio, y después es introducido en una mamá, como llamamos, sustituta, que no es su mamá.
Entonces, por esa razón es contra natura y no es éticamente correcto. También la otra razón es porque no se permiten procesos heterólogos, que quiere decir sustituir la genética de una persona por otra, en el caso, por ejemplo, de donadores de gametos. Entonces, por esas dos razones no sería correcto éticamente el útero sustituto, además de que trae problemas de tipo psicológico, problemas de tipo legal. ¿Qué tal una mamá que a la mera hora ya no quiere entregar al hijito que ya gestó? O una mamá que el hijito nace mal y entonces ya no se lo quieren recibir. Problemas psicológicos de pues, preguntarse quién me gestó, ¿no? De arrancar ese vínculo madre-hija que se cree indudablemente durante la gestación de un niño. Entonces acarrea otros problemas también psicológicos, sociales, legales, este procedimiento. Doctora, entonces ese sería el fondo por la cual también, así como la fertilización in vitro, otros métodos o técnicas artificiales también son incorrectas. Bueno, la razón de fondo y primera de todas las técnicas de reproducción mal llamada o asistida, que realmente son artificiales, está en su propia definición. Cuando uno ve la definición de las técnicas de reproducción artificial o asistida, son aquellas técnicas encaminadas a lograr un embarazo por una vía diferente a la unión esponsal. ¿Qué se necesita para que se encuentren el óvulo y el espermatozoide en el tercio externo de la trompa de falopio de su mamá, previamente que haya habido una relación sexual, en donde un acto de inmenso amor, el esposo deposita en el cuerpo de su esposa el germen de vida, que son los espermatozoides, y desde ahí nadan a la concepción? Ese acto, que es lo obvio para que suceda el inicio de la vida de un nuevo hijito, es sustituido por un acto técnico. Pero en las técnicas de inseminación artificial o intracorpóreas, el semen no llega por una relación esponsal. Se llama inseminar, es introducir el semen en el cuerpo de la mujer. Entonces, el hombre, de manera aislada a la relación sexual, por una masturbación que per se tiene un problema ético, se prepara el espermatozoide y se inyecta adentro del cuerpo de la mujer, se insemina, se mete adentro del cuerpo de la mujer, casi siempre del útero. Entonces, ese hijito no es fruto de una relación íntima esponsal, sino de un jeringazo. Perdón que use ese lenguaje para que quede claro que es éticamente incorrecta, aunque la concepción se dé dentro del cuerpo de la madre, el semen vino de un acto diferente a la relación sexual, un acto técnico de que fue introducir el semen a su cuerpo por una vía de laboratorio. Hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.